Buenos días a todos, le damos la bienvenida a Andrés y a Laura. Me presento, mi nombre es Mónica Jiménez, profesional de la Red Global Uniandina. Esta charla es la número 19 y vamos a hablar del tema lanzamiento y venta efectiva de productos en el mercado global. Le damos la palabra a Constanza Nieto, bienvenida. Eh, Buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy. Eh, Esta es una de las, como decía Mónica, de las 19 charlas que hemos hecho destacando uniandinos alrededor del mundo que están haciendo cosas maravillosas. Les agradezco a todos que por favor pongan en mute su micrófono. Eh, y la idea es que ellos nos compartan sus experiencias y eventualmente nos resuelvan nuestras inquietudes sobre temas de interés para todos nosotros alrededor del mundo. Hemos invitado no solo a los miembros de la red global, que son uniandinos, que están distribuidos en más de 73 ciudades del mundo, y que están muy interesados, por supuesto, en conectarse con Colombia y con los temas de interés que nosotros podamos compartir. Hoy tenemos el honor de tener dos grandes panelistas que han sido muy exitosos en sus diferentes carreras y que nos van a compartir algo que es fundamental para los emprendedores, para los empresarios que quieren explorar oportunidades de expansión global. Son básicamente, ellos nos van a compartir las últimas tendencias que ellos han visto, tanto en startups de Silicon Valley que están siendo muy exitosas en su proceso de crecimiento, como en empresas muy establecidas, como el caso de Oracle, que ya han tenido una gran expansión a nivel internacional. Esas experiencias nos van a ser muy útiles a nosotros en nuestras empresas y les comentamos pues que eventualmente esta charla puede ser también vista tanto en la red de YouTube de Uniandinos como en la página web que hemos preparado para ello, que se llama diasporauniandina.org. Para que si por alguna razón alguno de sus colegas o compañeros no pudieron estar hoy con nosotros, lo puedan ver. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestros maravillosos panelistas. Laura Mariño es una uniandina súper destacada que ha sido no solo profesora en Colombia, sino también en Stanford University. Ella está ubicada en California y ha tenido una gran experiencia siendo directora de producto, product manager realmente de muchas empresas en Silicon Valley que han crecido de manera muy exitosa. Y ella nos va a compartir esa experiencia. Hoy en día es eh, gerente general y product manager en Nu. Y pues definitivamente pues ustedes ya conocen esa maravillosa empresa que nos ha hecho muy orgullosos en Latinoamérica. Bienvenida Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña también a Andrés Campo. Andrés es un ejecutivo de Oracle que lleva muchísimos años en Oracle y ha hecho una carrera maravillosa allí, pero básicamente la experiencia que le hemos pedido que nos comparta es su experiencia acompañando el proceso de venta consultiva. Esto es algo que nosotros permanentemente hemos estado impulsando en las startups que apoyamos y que queremos que ustedes, digamos, aprendan y ojalá implementen en sus empresas, porque es fundamental que la venta se haga de una manera profesional utilizando estas últimas prácticas. Entonces, Andrés, muchísimas gracias también por tu tiempo y por compartir esa gran experiencia que tienes en Oracle con nosotros. Um, Sin más preámbulos, quiero presentar también a Isaac y yo. Isaac ha sido product manager también en Cisco Systems a nivel internacional y por eso lo invitamos a que co eh, host esta sesión y eventualmente también nos ilustre
preguntas y comentarios adicionales. Y yo pues desde Silicon Valley he venido apoyando empresas en su expansión internacional y por eso nos parece tan relevante que estos temas ustedes los conozcan. Bienvenidos nuestros maravillosos panelistas. Laura, tienes la palabra. Mil gracias. Vamos a ver si puedo empezar a compartir acá mi pantalla y ustedes me cuentan si ven correctamente todo. Mil gracias, Constanza Isaac. Es un placer estar aquí. Para mí siempre ha sido muy importante mantenerme vinculada con la Universidad de los Andes y hoy tengo el placer de compartir con ustedes un tema que es muy cercano a mi corazón y es la importancia y el papel de gerencia de producto en el éxito de productos en general y de productos globales. Gerencia de producto es algo que es una disciplina que no ha sido todavía muy bien comprendida, pero es una disciplina muy, muy importante para productos, específicamente productos de tecnología. Entonces, para empezar, me gustaría que piensen un momentico cuántos productos digitales creen ustedes que existen hoy en el mundo occidental. Y yo no sé si pueden poner algo en el chat, yo no puedo ver el chat, pero ¿qué magnitud creen que estamos hablando el número de productos globales? No sé, Constanza, si tú me puedes leer si está poniendo la gente algunos números. No han puesto nada todavía. 1.000.000, 1 millón puso Carlos. Carlos. 1 millón. 10 10 millones, millones puso Paula. 1 millón, Paula. Bueno. Claudia. Obviamente la respuesta exacta no la conocemos, pero si ustedes le preguntan a ChatGPT qué fue lo que hice yo, básicamente, nomás mirando el número de aplicaciones digitales que hay en las stores de iPhone y de Google, hay más de 3.5 millones de aplicaciones. Fuera de eso, en términos de productos como tipo SaaS, productos web, hay entre 250.000 y 300.000. Y si uno considera productos que son tipo IoT, que tienen componente físico y componente digital, hay por lo menos otros 300.000 más. Así que estamos hablando de algo así como entre 3.5 y 4 millones de productos. Entonces, la pregunta es, uy, en un mundo que está sobresaturado de productos, ¿qué se necesita para poder tener éxito? Y la verdad es que en un mundo como este, a menos que uno realmente esté resolviendo el problema correcto, tener buena tecnología no es suficiente para el éxito. Entonces, y esto es algo, Marty Kagan es un autor que a mí me gusta mucho, él escribe mucho sobre gerencia de producto, y uno de los comentarios que dice es que no importa qué tan bueno sea el equipo de ingeniería que uno tiene, si no se les da algo que valga la pena construir. Entonces, si pensamos un poco, ¿qué son las características de productos exitosos? ¿Qué hace que un producto tenga éxito? Los productos exitosos cumplen una serie de características. La primera es que responden a una necesidad real. Puede ser una necesidad que no sea obvia todavía para los usuarios, pero es una necesidad. Uno de los errores más graves que uno ve, y se ve aquí mucho en Silicon Valley, es que emprendedores se enamoran de una idea que ellos tienen y se enamoran de la idea y sacan el producto con base en esa idea. Pero lo que uno debe es enamorarse del problema. ¿Qué es el problema que el producto va a resolver? Porque si el producto no está resolviendo una necesidad real, un problema real, la verdad es que la gente no lo va a adoptar o lo van a adoptar, pero no en la escala que se necesita. El segundo punto es que el producto tiene que ser viable con la tecnología existente. En la historia de algunos productos tecnológicos ha ocurrido que a veces hay una idea que es muy buena, pero la idea está más adelantada de lo que la tecnología puede hacer. Eso pasó en una época con la gente que estaba construyendo eh, productos para mirar en 3 dimensiones. Y la tecnología no era suficientemente buena y era costosísima. Entonces lanzaron productos que nunca tuvieron éxito porque la idea estaba más avanzada de lo que la tecnología podía sostener. El otro punto, y es muy importante, es que los productos tienen que ser económicamente viables.
Una compañía tiene que poderse mantener, tiene que ser sostenible económicamente para seguir produciendo el producto y seguir avanzando. Si el producto no tiene un mecanismo de negocio que sea sostenible, puede que el producto le guste mucho a la gente, pero el producto va a fracasar si la compañía fracasa. Este punto es muy importante. El producto debe ser amado por los usuarios. Eso lo conocemos muy bien sobre productos para consumidores. Sabemos que ahora cuando los productos para consumidores hay tantos, a menos que los usuarios realmente les guste el producto, les guste utilizarlo, el producto pierde tracción. Pero esto también está pasando mucho ahora con productos para negocios. Antiguamente era muy fácil que una compañía que hacía productos para empresas grandes, por ejemplo, se enfocara única y exclusivamente en la funcionalidad. Y que una vez que podían garantizar esa funcionalidad, el producto se lo vendían a la empresa obligaba a los empleados a usarlo y los empleados no tenían otra opción. Pero en la medida en que el nivel de sofisticación de las experiencias de usuario han aumentado, la barra, las expectativas, aún de empleados utilizando productos en sus compañías, es mucho más alta. Y lo que hemos visto es que aún productos para empresas, para que tengan éxito, tienen que ser suficientes, tienen que tener una usabilidad muy grande para los usuarios. Porque en una compañía que hace una inversión muy grande en un producto y los empleados odian el producto y no lo quieren usar, ese producto va a fracasar eventualmente. Y finalmente, idealmente, el producto es difícil de copiar. Y esto es una cosa complicada en este momento con inteligencia artificial, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer en este momento. Y hay mucha gente construyendo productos sobre las bases de los modelos de inteligencia artificial. Pero va a ser muy importante entender qué tiene el producto que hace que sea difícil que otros vayan y lo copien y que la competencia no sea diferenciable. Entonces, teniendo en cuenta estas características, la verdad es que podemos ver que crear productos exitosos es difícil, no es una cosa fácil. Y por eso muchísimas compañías fallan. Pero una de las cosas más importantes para aumentar la probabilidad de éxito de un producto es precisamente el papel de gerente de producto. El gerente de producto vive en la intersección de la tecnología, las necesidades y la experiencia de los usuarios y el negocio. Es la persona que tiene que estar garantizando que el producto que se va a construir está cubriendo unas necesidades importantes para los clientes, que es un producto que se puede construir con la tecnología que la compañía tiene o que es capaz de adquirir, y que es un producto que es viable desde el punto de vista del negocio. Este papel de gerente de producto es algo que ha existido desde hace bastante tiempo aquí en Silicon Valley, pero aún así no es tan bien entendido y no es tan bien conocido. En muchos casos, sobre todo en casos de compañías de startups, el fundador de la compañía es el que está jugando ese papel. Puede que no lo llame gerencia de producto, pero el fundador de la compañía es la persona que reconoció una necesidad en el mercado, reconoció un problema que no se había resuelto. Es la persona que decide cómo va a tratar de resolver ese problema y que arma un negocio alrededor de ese problema. Entonces, frecuentemente en una compañía que está iniciando, el fundador o cofundador, cuando hay dos, está jugando ese papel. Es la persona que está decidiendo qué es el problema que vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a encontrar un modelo de negocio que nos permita resolver esto de una manera sostenible. Pero en la medida en que las compañías crecen, en la medida en que el producto se vuelve más complejo y ya no es el producto básico, lo que pasa frecuentemente es que el fundador tiene que empezar a enfocarse en otra cantidad de cosas, en ventas, en mercadeo, en operaciones. Y un error muy grave es cuando el fundador no se da cuenta que necesita empezar a traer a una persona o a una serie de personas que empiecen a tener este papel específico, que sean los que están
coordinando todo este proceso para garantizar que el producto que la compañía está sacando al mercado es un producto que efectivamente esté resolviendo problemas para los consumidores. Entonces voy a hablar un poquito más de los detalles de gerencia de producto, pero quería contarles un poquito más sobre la evolución de esta disciplina, de ese papel de gerencia de producto. Como les comentó Constanza, yo llevo muchos años aquí en Silicon Valley. Yo llevaba, antes de empezar en Nu, llevaba más de 25 años liderando equipos de producto en compañías de tecnología, en compañías grandes y en compañías pequeñas. Y cuando yo empecé mi carrera como gerente de producto, porque yo había estudiado ingeniería civil, trabajé durante varios años desarrollando software para modelación de embalses, pero cuando me pasé al área de software, yo sabía que yo no quería estar desarrollando software, yo quería estar relacionada con la tecnología, pero también con el negocio y eso era gerencia de producto. Pero no era una disciplina muy conocida, era una disciplina que se aprendía en la práctica. Yo tuve mucha suerte que yo empecé con compañías donde ya existía una disciplina muy fuerte interiormente que me sirvió mucho para entrenamiento. Eso ha cambiado. Ahorita en este momento existen miles de cursos para gerencia de producto, existen libros, existe toda la disciplina, es mucho más conocida en este momento, pero aún así es una disciplina que fuera de Silicon Valley no es bien comprendida. La historia de gerencia de producto es muy interesante porque se inició realmente con el concepto de los gerentes de marca para bienes de consumo. Se inició en Procter Gamble, donde uno de los líderes en Procter Gamble decidió que la mejor forma de tener éxito para el producto es que hubiera una persona que se metiera muy, penetrara el conocimiento de los clientes, quiénes eran los clientes, y que moldeara el producto, en ese caso moldeara la parte de mercadeo, para tener éxito con esos clientes específicos. De ahí surgieron lo que eran los gerentes de marca, pero en bienes de consumo, pues el bien está creado, está fabricado. Entonces lo que se podía jugar era más cómo hacer el mercadeo, cómo hacer los empaques. Eso fue en los bienes de consumo. Pero una de las personas en Procter Gamble que más había empujado esto, él empezó a dictar clases en Stanford y allá Hewlett y Packard fueron sus alumnos. ¿Qué leche era esa? ¿Perdón? ¿Qué leche era esa? Y Hewlett y Packard empezaron a traducir ese concepto, ese hecho de que había que tener a alguien vinculado al producto que entendiera profundamente a los clientes y a los consumidores. Lo trajeron a tecnología, pero en el caso de productos de tecnología, a diferencia de los productos de consumo, el producto mismo estaba variando rápidamente. Entonces, los gerentes de producto, que fue, digamos, eran personas que estaban involucradas desde el principio en la definición de cuál era el producto, a diferencia de los gerentes de marca que tenían ya el producto y tenían que definir cómo hacer el mercadeo. Entonces, ese fue, digamos, el inicio de gerentes de producto en el área de tecnología. Y inicialmente, esos gerentes de producto en Silicon Valley vivían bajo mercadeo o bajo ingeniería. Era un papel que existía más típicamente bajo mercadeo. Cuando yo empecé a trabajar, yo reportaba al vicepresidente de mercadeo en una compañía de reconocimiento de voz. En algunos casos, el papel vivía bajo ingeniería, pero lo que se empezó a notar claramente en las compañías de tecnología es que era muy importante que el papel de producto fuera independiente de mercadeo e independiente de ingeniería, porque tenía que jugar este balance muy importante. Si estaba como parte de mercadeo, la influencia de lo que querían los de ventas y lo que quería el mercado era muy fuerte. Si estaba bajo ingeniería, la influencia de qué es lo que la tecnología y lo que queremos hacer y lo que es posible con la tecnología era muy fuerte. Entonces, lo que pasa en este momento, y yo creo que eso es cierto casi que en el 100% de las compañías nuevas de tecnología, es que producto es una disciplina separada, es un departamento separado dentro de la organización. Y en los últimos 5 o 6 años surgió el papel a nivel ejecutivo del Chief Product Officer.
Entonces, producto le reporta directamente al presidente de la compañía. Es un departamento paralelo a mercadeo, paralelo a ingeniería, y es un departamento que está cumpliendo ese papel de estar mirando cuáles son las necesidades que tenemos que resolver con el producto, cómo logramos que ese producto sea viable desde el punto de vista de negocio y que lo podamos hacer con la tecnología. Entonces, una de las cosas más importantes, porque yo lo veo seguido, es un gerente de producto no es lo mismo que un gerente de proyecto. En realidad son dos DNAs totalmente distintos. Pero es uno de los errores que hacen muchas de las compañías, sobre todo uno lo ve en compañías tradicionales grandes. Por ejemplo, cuando muchos de los bancos tradicionales deciden que quieren empezar a producir productos o que quieren empezar a competir en el área digital. En muchos casos, lo que hacen es que ponen a un gerente de proyecto para que maneje a que ingeniería produzca lo que el negocio está decidiendo. Pero ese no es el papel. Un gerente de proyecto realmente es responsable para asegurarse que un proyecto definido se ejecute en el presupuesto y el tiempo dados y que dé el alcance. Ese es el papel del gerente de proyecto. El papel del gerente de producto es muy distinto. El gerente de producto es responsable de definir qué se debe crear para el producto y es responsable de los resultados, del éxito de ese producto. Obviamente el gerente de producto no trabaja aisladamente. Obviamente el gerente de producto y la dirección, la visión de producto está dada desde el nivel de los fundadores y los ejecutivos. Pero el gerente de producto es el que tiene que meterse muy detalladamente a entender a esos consumidores, a entender a los clientes para saber qué es lo que necesita construir ingeniería. Y luego para encargarse de que el lanzamiento y lo que se les está presentando a los clientes sea exitoso. Entonces, para darles una idea un poquito más clara de qué es el papel de gerente de producto, si miramos lo que es el ciclo de vida de producto, el ciclo de vida de producto tiene tres partes principales. La primera es el descubrimiento y es importantísima, yo creo que es el paso más importante. Es descubrir cuál es el producto que se debe crear. Y para eso el primer paso es identificar una oportunidad o una necesidad de mercado. De nuevo, típicamente en el caso de un startup, el fundador ha identificado esa oportunidad. El fundador ha identificado cuál es la necesidad del mercado. Pero en ese descubrimiento, el siguiente paso es evaluar la oportunidad. Uno puede encontrar un problema en el mercado, pero tal vez es un problema que no es suficientemente grande o importante para la gente, que no vale la pena resolverlo. La oportunidad relacionada con resolver ese problema o esa necesidad no es suficientemente grande. Entonces, esa es parte de la evaluación. Pero luego viene diseñar la solución. Es pasar de entender el problema y entenderlo bien para luego definir cuál es la mejor solución a ese problema. Y esta es una parte muy importante y aquí el papel del gerente de producto trabajando cercanamente con diseño es muy importante, porque tiene que ser iterativa. La idea es que antes de que ingeniería empiece a construir nada, hay mucha oportunidad de validar si la idea que uno tiene, si la idea sobre la solución que se va a lanzar al mercado es correcta o no. Y hay mucha de esa validación que se puede hacer sin escribir ninguna línea de código. Esa validación se hace mediante entrevistas con usuarios. Hay toda una serie de estrategias y el gerente de producto tiene que estar empujando eso. El gerente de producto tiene que ser el que está validando esas hipótesis y iterando antes de hacer que ingeniería empiece a trabajar. Luego está el lado de desarrollo. Los gerentes de producto no son los que están desarrollando el producto, es ingeniería que está desarrollando el producto. Pero los gerentes de producto están mano a mano con ingeniería, validando que lo que ingeniería está desarrollando es lo que se espera y respondiendo las preguntas del grupo de ingeniería. De nuevo, esto es una cosa que se ha vuelto mucho más iterativa de lo que era hace 20 años. El proceso de desarrollo de producto es mucho más iterativo. La idea es que ingeniería produce cosas pequeñas que se puedan validar
internamente o externamente, para estar seguros que cuando ya se va a lanzar el producto al mercado, ese producto efectivamente cuadra con lo que se esperaba y que va a resolver esas necesidades. Y aquí hay un papel muy importante del gerente de producto, este punto que yo llamo entregar el producto completo. Dependiendo del tipo de producto, el producto no está terminado el día que ingeniería dice, ya lo terminamos y lanzamos el website o lanzamos la aplicación. Hay muchos productos, y esto es especialmente cierto en el caso de productos para empresas, que la solución para el cliente requiere otros componentes. Y ahí es donde Andrés también va a hablarles mucho más de por qué es tan importante la parte de venta de consultoría. Un producto que se vende a una empresa normalmente es un producto muy complejo. Normalmente va a requerir que haya integraciones con otros sistemas que existen en la empresa. Ese tipo de cosas no las va a resolver necesariamente el grupo de ingeniería de la compañía, pero tiene que haber una necesidad de que haya partners, que haya otros que sean capaces de hacer las integraciones. O la compañía misma tiene que tener un equipo de servicios que sea capaz de luego coger ese producto que ingeniería y producto acaban de realizar, ir implementarlo y configurarlo para las necesidades específicas del cliente. Y ahí Andrés les va a hablar más de eso, por eso es tan importante en productos para empresas, de saber cómo uno lleva ese producto genérico que construyó ingeniería con producto para implementarlo en una empresa. Pero el proceso no termina ahí. Una vez que el producto se lanza al mercado, se tiene que estar midiendo y aprendiendo. ¿Está el producto realmente resolviendo el problema como esperábamos o no? ¿Qué información estamos recibiendo de los clientes? ¿Cómo vamos a mejorar el producto? Y un producto, a menos que el producto falle totalmente cuando se lanza, un producto sigue en este ciclo por mucho tiempo. Hay versión 1, versión 2, el producto va volviéndose más completo, más complejo. Este ciclo se repite y de nuevo el gerente de producto es el que está manejando este ciclo. Hay unas ciertas consideraciones, estoy mirando el tiempo, creo que estamos bien, unas consideraciones muy importantes cuando estamos hablando de productos y de gerencia de producto, porque el papel mismo y la complejidad varía dependiendo de varias cosas. Uno es el tipo de producto. Hay unas diferencias muy grandes entre un producto para empresas, B2B, business to business. Es muy distinto estar creando y lanzando al mercado un producto que lo van a usar empresas. Y dentro de los productos para empresas hay productos para empresas muy grandes, los enterprise, que son como Oracle, unos productos muy complejos que necesitan una venta necesitan consideraciones de los usuarios a todos los niveles en la empresa y las complejidades. Un producto business to consumer es distinto. En el caso de un business to consumer, normalmente uno no tiene un equipo de ventas que esté vendiéndole el producto a los clientes. Normalmente business to consumer, mercadeo, y está atrayendo a los clientes y los clientes, los usuarios, están comprando el producto. Y las necesidades en un producto de consumo son distintas. Y luego existen productos que son una mezcla. El business to consumer son productos que el usuario final es un consumidor, pero el cliente que está comprando el producto es una empresa y el producto termina siendo utilizado por los clientes de esa empresa. Ejemplos de ese tipo de productos son ahora que están muy de moda todos los productos que utilizan AI para resolver consultas del cliente, para resolver customer support. Uno tiene una compañía que está creando esos chatbots inteligentes, pero realmente ese chatbot va a estar trabajando con los clientes de la compañía quien se lo vende. Entonces, el tipo de producto impacta mucho cuáles son el tipo de trabajo para el gerente de producto y las consideraciones principales. Otra cosa muy importante es el mercado. Es un producto que va a ser para un mercado local o para un mercado global, y esto es parte de lo que queríamos hablar hoy. Esto tiene unas consideraciones muy importantes porque obviamente uno quiere que el producto
se venda bien y se ajuste a las necesidades locales. Pero uno no quiere estar construyendo un producto distinto en cada geografía. Hay ciertos tipos de productos que la versión general funciona en muchos sitios. Uno piensa Google Search y cosas así. Realmente Google existe en todas partes y no hay unas variaciones muy grandes. Pero si uno está en productos, como por ejemplo productos de tecnología financiera, eso es muy distinto porque las características locales varían. Entonces ahí digamos que el reto principal para los gerentes de producto es entender cuáles son las áreas del producto que son generales, que se pueden abstraer, que pueden ser generales, y cuáles áreas del producto tienen que ser configurables para que el producto efectivamente resuelva las necesidades a nivel local sin tener que ser un producto completamente nuevo y completamente distinto. Y finalmente, el tipo de industria también tiene un impacto muy grande. Si es una industria regulada o no regulada. Industrias reguladas como la industria financiera, la industria de salud, tienen unas complejidades mucho más grandes. La parte de estar alineado con las regulaciones es importantísima. Una compañía puede fracasar si no cumple con la parte reglamentaria. Y en esos casos es importantísimo que el gerente de producto trabaje muy de cerca desde el principio con el equipo de legal, equipo de compliance, porque un error muy grave es hacer el producto y en el momento en que uno va a lanzarlo, darse cuenta que el producto de alguna manera no opera de acuerdo con la reglamentación. Es un error muy, muy costoso que para una compañía puede ser mortal. Entonces, quiere decir que los gerentes de producto desde el principio tienen que estar entendiendo esa regulación y utilizando a los expertos para que les ayuden a estar seguros que el producto se va a crear de una manera que se alinee con esas regulaciones. Eso básicamente era lo que yo quería darles una idea general. Espero que esto les haya ayudado a entender un poco más cuál es el papel de un gerente de producto. Les voy a pasar a Andrés, pero antes de eso quiero dejarlos con un otro comentario de Marty Kagan que dice, detrás de cada gran producto hay alguien que lideró al equipo de producto para combinar la tecnología y diseño y resolver problemas reales de los clientes de una manera que satisface las necesidades del negocio. Cuando ustedes piensan en un gerente de producto, es como un director de orquesta. Normalmente el gerente de producto, la gente no le reporta al gerente de producto, pero el gerente de producto trabaja con diseño, con ingeniería, para crear el producto correcto y luego con ventas, con los ingenieros de ventas, con mercadeo, para estar seguro que ese producto llega al mercado y es exitoso. Entonces, con Maravilloso, esto, maravilloso, Laura. Voy a pedirles a nuestra audiencia que por favor guarden un poco las preguntas para el final de la sesión. Vamos a darle el paso a Andrés para que nos complemente cómo lanzar este producto y acompañar el proceso de ventas. Y al final vamos a hacer las preguntas directamente o vía chat. Entonces, por favor, resérveselas para dentro de unos 20 minutos que Andrés nos comparta su experiencia. Andrés, adelante. Hola, no sé si están viendo mi presentación. Sí, la estamos viendo, Andrés. Adelante. Ok, bueno, gracias Laura. Perfecta el tema de producto y de su importancia y creo que el tema que sigue se complementa y tiene que ver obviamente con todo el tema de lanzamiento y venta efectiva de productos en mercados globales. Mi nombre es Andrés Campo, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, graduado en el 85 y actualmente vivo en Alemania. Después de más de 31 años de trabajar en Oracle, 7 en Colombia, más o menos 7 en Redwood Shores, en California, y el resto aquí en Alemania, entré en un acuerdo con Oracle de retiro programado y bueno, ahora estoy muy feliz de estar con ustedes y contarles de lo que tengo suficiente experiencia o la mayor experiencia en Oracle, que es en el tema de consultoría de ventas o preventa, o ya veremos que hay muchos nombres para esto. Pero para que sea más fácil entender el tema para todos, pues les pediría que piensen que ustedes son vendedores, que tienen una experiencia, son buenos vendedores, ya probados en vendiendo algunos productos,
pero nunca han vendido productos de altísima complejidad tecnológica. Por ejemplo, han sido contratados por Oracle y a pesar de ser buenos vendedores, no tienen ni idea de tecnología. Entonces, supongo que eso sería algo un poco complicado, decir, ¿tendré éxito o no tendré éxito en una situación de este estilo? Y por suerte existe un grupo dentro de las compañías de tecnología que hacen B2B, o sea, venta de empresa a empresas, como un ejemplo puede ser Oracle, que vende productos de hardware, de software, de servicios, aplicaciones empresariales en la nube. Entonces, ¿cómo puedo yo, siendo un buen vendedor, ser capaz de vender esta altísima complejidad de la cual no tengo ni idea? Y para eso existe un grupo que tienen diferentes nombres en las diferentes empresas, que es el grupo de preventa. Hay muchos, Cisco los llama Systems Engineers, otros los llaman ingenieros de preventa, otros los llaman consultores de venta. El nombre no importa, lo importante es que entendamos qué es lo que hace el preventa. Entonces, si usted es el vendedor y quiere entender qué es lo que hace el preventa, una forma sería, bueno, presentemos cuál es la misión del grupo de preventas o de pre-sales en una compañía que vende productos de altísima complejidad a cualquier cantidad de empresas distintas, ¿no? Pueden ser empresas pequeñas, medianas, gobiernos, etcétera. Entonces, aquí vemos que una de las partes principales de la preventa es ser un traductor. O sea, alguien tiene que ser posible, alguien tiene que estar al lado del vendedor para que pueda traducir las necesidades comerciales de los clientes en soluciones técnicas viables. Y eso es importante. Finalmente, lo que uno vende es un producto técnico, tiene que ser viable y tiene que cumplir con las necesidades del cliente. El vendedor, por supuesto, tiene unas grandes habilidades comerciales, pero no técnicas. Y por eso existe un grupo cuya misión es justamente eso, ser un traductor, de manera que pueda vender esas soluciones de alta complejidad y le ayuda a ser exitoso en su proceso de ventas. Otra misión muy importante de los grupos de preventa es, por supuesto, convertirse en lo que se llama un asesor o un consejero de confianza. En inglés se habla del trusted advisor. ¿Por qué? Porque alguien que quiere invertir mucho dinero en un producto y que eventualmente se está casando con una tecnología para muchos años, tiene que tener esa confianza de que está haciendo, no solamente que no le están haciendo, no le están vendiendo simplemente un producto, sino que están estableciendo una relación de confianza que va a perdurar eventualmente muchos años. Y ahí es una de las funciones más importantes de un grupo de preventa, es ser ese asesor, ese trusted advisor contra el comprador. Enfrente del vendedor tiene siempre una reticencia, no sabe, él me quiere vender algo y nada más. En cambio, el consejero de ventas, el ingeniero de preventas, en él puedo confiar eventualmente un poco más. Y por eso tiene ese rol tan importante también. ¿Ok? Los vendedores, obviamente los consultores de venta en ese proceso de traducción tienen que poder traducir las necesidades del cliente, que normalmente se expresan como, se dice en inglés, el pain, donde le aprieta el zapato, y poder hacer un mapeo entre las características técnicas de un producto, que al final la característica técnica no tiene ninguna importancia para el que compra. Lo que importa para el que compra es si esas características técnicas eh, me ayuden a resolver los problemas en los cuales yo siento ese dolor donde me aprieta el zapato. Y esa es una de las grandes, otra forma de traducción que hace el consultor de venta en el proceso de venta. Entonces, si entramos un poquito más en detalle de la labor de los preventa, vemos una serie de objetivos. Obviamente, es claro, el asistir en el ciclo de ventas es algo muy importante. El ciclo de venta, entre otras cosas, es un proceso complejo en una venta de productos de alta complejidad tecnológica. Normalmente el ciclo de venta empieza en una etapa que se llama prospección y calificación, donde se generan las famosas leads o oportunidades de ventas. Estas tienen que ser calificadas, algunas desechadas, otras son leads que tienen futuro. Entonces viene una etapa muy importante dentro del ciclo de venta, que es el contacto y el descubrimiento.
en ese contacto y descubrimiento es muy importante porque ahí se verifica si realmente esta oportunidad no solamente tiene futuro, sino está alrededor de lo que pensamos que es o debe ser desechada, o eventualmente no solamente hay esta oportunidad, sino hay 3 o 4 oportunidades más. Entonces es muy importante esta parte. En el momento en que se identifica qué es lo que hay que efectivamente si hay una oportunidad de negocios, hay que demostrar, o sea, hay que crear una solución, es decir, hay que diseñar la solución y proponer una solución. En este caso, el diseño de la solución tiene que ser presentada al potencial comprador o prospecto. Y en muchos clientes quieren no solamente tener una presentación, sino muchos son más exigentes y quieren tener una demostración del producto. Muchos que inclusive quieren hacer lo que se llaman pruebas de concepto, un proof of concept. En fin, el ciclo de ventas es un ciclo complejo donde finalmente viene una parte de manejo de objeciones, de manejo de comparación con la competencia y al finalmente hay un cierre. El objetivo de la preventa es asistir en todo este ciclo de venta, pero no solamente eso. Obviamente, a nivel de una empresa que vende productos de tecnología, existen unos objetivos específicos de ingresos y de posicionamiento de productos y de soluciones estratégicas, bien sean los productos que llamaríamos las joyas de la corona, que son los que más se venden, o pueden ser productos nuevos que acaban de ser desarrollados por los product managers y el equipo de development y tienen que ser sacados al mercado. Ahí entonces hay un enfoque donde preventa cumple un labor muy importante. Obviamente los preventa también somos responsables de mejorar la productividad de los vendedores a través de cómo de entrenamientos, de mentorías, de creación de materiales, use cases, business cases, todo ese tipo de materiales que pueden ayudar a las ventas y al mercadeo y por supuesto aumentar la satisfacción del cliente. Si entramos en un tris más de detalle, ya más concreto, de qué es lo que ofrecemos, obviamente esta no es una lista exhaustiva, ni mucho menos de lo que hacen los preventas, pero ahí vemos algunas cosas importantes. Soportamos la calificación y cualificación de oportunidades. Hacemos el diseño técnico o esa traducción entre el dolor del cliente y cómo nuestros productos o soluciones son realmente lo que el cliente necesita. Se presenta, se demuestra, se abre una prueba de concepto. Somos instructores en cursos de productos, en cursos de estrategias, de posicionamiento. Típicamente los ingenieros de preventa y los product managers, por lo menos en el caso de Oracle, típicamente son los que están como conferencistas en eventos, porque son los expertos técnicos, pero que también hablan el lenguaje que hablan los clientes. Entonces son eh, muy apetecidos conferencistas, tanto en eventos virtuales como presenciales. Y en algunos casos, bueno, hay labores más complejas de responder lo que se llaman RFIs o RFPs, requerimientos de información o de propuestas, soporte a mercadeo, en fin, esta no es una lista exhaustiva, pero tiene que entenderse que todo lo que hacemos somos las personas que estamos ahí para ayudar a que el vendedor pueda cerrar su negocio. O sea, es hacer todo lo que sea necesario para que al final en el ciclo de ventas lleguemos a la feliz situación de haber cerrado el negocio y el vendedor se vaya con su comisión. Obviamente es importante hablar del equipo. El equipo de ingenieros de preventa por ser un rol técnico, pues es un equipo que normalmente la rata el- sí, ¿cuántos vendedores, cuántos preventas hay por vendedores? Pueden haber casos muy específicos donde por un vendedor hay un preventa, pero normalmente la situación no es así. En una empresa grande, pues se venden a diferentes tipos de mercados, a empresas pequeñas, grandes. Hay grandes empresas estratégicas. En esos casos, un vendedor puede tener asignado uno o más preventas, pero en muchos casos lo que existe es un pool de preventas que soportan a muchos vendedores. Entonces es importante pues, tener claro que hay que hacer uso apropiado de un recurso escaso. Normalmente los preventas son especialistas que algunos cuando empiezan tratan de saber un poquito de muchas cosas, después se van especializando en algunos productos específicos, pero existen también los muy seniors que tienen un conocimiento muy avanzado de muchos productos, los típicos arquitectos.
Pero el equipo no solamente tiene que cubrir el conocimiento técnico de las soluciones, sino ahí vemos una lista de cosas que tienen importancia, como son las tendencias del mercado, las estrategias de ventas empresariales, de ventas competitivas, los modelos de venta. Se está vendiendo en forma directa, en forma indirecta a través de canales, es televenta. En cada una de estas cosas existen obviamente variaciones que el equipo de preventa tiene que ser adaptado a eso. Tiene que tener networking con otras áreas de negocio, por ejemplo, con los gerentes de producto y, por supuesto, toda la experiencia que se espera de un equipo técnico para soportar las ventas. Es ya para finalizar esta parte de cómo, si ustedes son los vendedores, cómo pueden estar tranquilos de que la unión entre ustedes, los vendedores, y nosotros, los preventas, puede llegar a tener como la creación de ese vendedor mítico, el vendedor que no existe para una empresa muy compleja de productos de tecnología. El que vende es el mejor vendedor y al mismo tiempo es el mejor técnico. Eso reunido en una persona no existe, pero por eso la unión hace la fuerza. Es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Y aunque somos responsables de llevar a final a buen éxito la oportunidad de ventas, sí existen responsabilidades que se puede decir el vendedor principalmente es responsable por el cierre comercial, lo que se llama el commercial win, mientras el preventa es el encargado de lo que llamaríamos el technical win. Y si pensamos un poco en el ciclo de venta durante el tiempo, normalmente los vendedores en un principio tienen mucho trabajo y al final también, cuando se entra en la parte de negociaciones, de descuentos, también con la parte legal de los contratos, tienen muchísimo trabajo. El preventa tiene un ciclo complementario. En el principio tiene una participación menor, pero después en el mapeo que tiene que hacer y la traducción de dolores a soluciones y demostrar que somos los mejores y que por qué vamos a comprar de esta empresa y por qué vamos a comprar ahora, ahí el preventa tiene un pico de trabajo más bien en la mitad de todo el ciclo de venta. Y es importante entender que un preventa que tiene mucha experiencia, pues ha trabajado con muchísimos vendedores, con muchísimos clientes y por supuesto tiene una perspicacia de negocios considerable y aporta el conocimiento, un olfato para los negocios y puede ayudar a dirigir las actividades de un territorio de ventas. O sea, es un rol bastante crítico en empresas grandes y por lo tanto ahora quiero empezar a hablar de otras cosas. O sea, ojalá haya quedado claro por qué un preventa es importante para una persona que aunque sea buen vendedor, no está en la capacidad de vender la complejidad de productos de alta tecnología. Pensemos ahora que somos gerentes de un grupo de preventas. Entonces, ¿cuáles serían las mejores prácticas? Obviamente, un grupo de preventa es una organización de servicio. El preventa es como un servidor público, está para servirle a los clientes, a los vendedores, pero obviamente hay que tener un equipo que tenga, o sea, un equipo diverso con habilidades complementarias, o sea, gente joven, dinámica, con gente muy avanzada y experimentada. Eso es importante. También es importante ofrecer los servicios de preventa de una forma que sean más fáciles de entender y, digamos, de comprar internamente o externamente. Y una forma de hacer eso es empaquetando los servicios, o sea, ofrecer lo que se podría llamar, no sé, una auditoría de IT, de TI, de tecnologías de información o de evaluación de la cybersecurity, posture, es decir, si uno empaqueta las cosas en forma más simple, es posible que los vendedores o los clientes tengan más opciones de aprovechar la experiencia de los preventa. Aquí vemos cómo los preventa, además, las personas seniors, obviamente tienen un lenguaje, no solamente hablan el lenguaje técnico, sino también el lenguaje comercial de la industria y pueden alinear las estrategias del negocio de la tecnología. Y como ya lo dije, son críticos en etapas como la cualificación de oportunidades, porque deciden aquí ya no hay futuro o aquí no solamente hay lo que ustedes creen, sino 10 cosas más. Obviamente hay que medir lo que hacen los preventas y cómo se mide el éxito. Creo que hay una persona que está hablando. Eh, para medir el éxito, obviamente hay los famosos KPIs y es como medir en el ciclo de venta todas las oportunidades que finalmente han sido cerradas
cuál ha sido el número de oportunidades en las que Preventa trabajó. Hubo upsell, hubo cross-sell, o sea, si hubo una oportunidad, iba por un producto, se vendió uno de mayor valor, o había una oportunidad, un producto, pero se vendieron cuatro. Eh, todo eso debe ser medido. ¿Qué conversión ha habido en el pipeline, en la cartera de oportunidades? ¿Cuáles son los win rates con o sin preventa? La satisfacción del cliente. Y si ha sido decisivo finalmente en que se decida por qué compran de mi compañía, aquí le di el nombre de Acme, y por qué hay que comprar ahora. O sea, esto es muy rápido y muy de alto nivel, pero sí lo que no se mide no se puede entonces después presentar como éxitos. Eso fue un repaso extra súper rápido de lo que hace un grupo de preventa y de su importancia. Interesante, y una forma de cerrar esta charla de mía y de Laura es decir que existe una gran interacción entre los ingenieros de preventas y los gerentes de productos. Obviamente, en lo que se llama el market entry, en la entrada al mercado de nuevos productos, en el descubrimiento de clientes, la interacción entre los preventas y los product managers es importantísima, simplemente porque los preventas pueden ofrecer una cantidad de feedback. Un preventa típicamente está todos los días hablando con clientes, está viendo cómo un producto está siendo usado, si está siendo usado como los product managers querían que se usara o se está haciendo un uso diferente en la definición y desarrollo de nuevos productos o de nuevas características. Hay todo un ciclo, un intercambio de feedback entre preventas y gerentes de producto que es muy importante en el lanzamiento y preparación comercial de los productos, el famoso go-to-market. Y también durante el ciclo de venta, en ventas corporativas donde se hacen negocios de millones, a veces el expertise de un preventa no es suficiente y el vendedor, el preventa tiene que llamar al gerente de producto, que eventualmente tiene que llamar a los desarrolladores. Todas las que tengan el máximo conocimiento para soportar una oportunidad específica serán llamados. Pues, venta y la mejora continua de los productos, obviamente la interacción entre gerentes de producto y preventa es estratégica, y para generar una visión obviamente a largo plazo de cómo se deben simplemente la planificación estratégica de productos sobre decisiones de arquitectura, plataforma, etcétera. Con esto quiero cerrar un poco resumiendo lo que ha sido la parte de Laura y la mía, cómo existe esa interacción entre estos dos grupos, y yo creo que tenemos un par de minutos para ver si Excelente, Andrés, preguntas. maravillosa charla. Y yo que he venido trabajando por más de 20 años en el tema de expansión de empresas latinoamericanas al mercado internacionales, a los mercados internacionales, doy fe de que desafortunadamente todavía nuestras empresas en Latinoamérica carecen de este par de temas y por eso queremos reforzarlos. Esto es lo que ha hecho el liderazgo de empresas, startups en el Silicon Valley, empresas establecidas como Oracle a nivel mundial, y queremos que nuestras empresas latinoamericanas lo adopten gerencia de producto, adopten sales engineers para poder hacer una venta consultiva de verdad interesante. Muchísimas gracias por estos aportes. Yo estoy seguro de que hay muchas oportunidades de consulta adicional y de preguntas adicionales que vamos a tener. Entonces, yo quiero empezar por abrir la sesión. Por favor, si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, levantar la mano, o si alguien quiere ponerlo en el chat, con muchísimo gusto. Yo empezaría porque Isaac nos hiciera de pronto alguna primera pregunta mientras nuestra audiencia se anima a arrancar. Sí, gracias, Constanza. Yo creo que yo tengo pues una cantidad de inquietudes. Primero agradecerle a Laura y Andrés por su presentación. Cosas que ustedes dijeron me caen a mí muy profundo. Las comparto y las entiendo muy bien. Eh, y parte de lo que hemos tratado de hacer es convencer a a las empresas que están entrando, particularmente muchos de los startups que están tratando, latinoamericanos, que están tratando de entrar al mercado americano, de que esas funciones de alguna manera tienen que tenerlas. O sea, hay que llenar ese tipo de vacíos porque
tal como lo han comentado ustedes dos, son dos funciones supremamente importantes, independientemente del hecho que la gente tiene la percepción de que, por ejemplo, en el caso particular del Product Management y también en el caso de preventa, esto es un lujo que se pueden dar empresas grandes y las empresas pequeñas que tienen recursos limitados no pueden de pronto darse el lujo de tener ninguna de las dos funciones. Y la pregunta que muchas veces nos hacen, ok, dado que tenemos que de alguna manera llenar ese vacío, pero no podemos crear un cargo específico en ninguna de las dos áreas, ¿qué perfil de la compañía existente puede de alguna manera cumplir esa función? O sea, entendiendo que, como tú decías, Laura, hay parte que viene de ingeniería, hay parte, parte muy importante que tiene el Product Manager, que es en la parte de mercadeo, en la parte de responsabilidad de resultados, en entender el negocio. Es un perfil supremamente amplio. Si yo tuviera que escoger una persona del grupo para que cumpla la función de un product manager, ¿qué estaría buscando específicamente? ¿Más énfasis en la parte técnica de ingeniería? ¿Más énfasis en la parte de mercadeo? ¿Cuál de los dos aspectos consideras tú que es crítico si pudiera yo escoger solamente uno? Yo diría ninguna de esas dos específicamente, yo diría, estás buscando una persona que realmente tenga la curiosidad y el interés de entender a los clientes y entender los problemas. Yo creo que esa es la parte más importante. Tiene que ser alguien que tenga un poco el concepto del negocio y que tenga credibilidad con los ingenieros, pero uno no quiere una persona que les esté diciendo a los ingenieros cómo hacer técnicamente la solución. Eso no funciona. Obviamente, dependiendo del producto, hay ventajas de que la persona sea más o menos técnica. Si uno está en un producto que es complejo de la parte técnica, cuando yo empecé, yo trabajaba en productos de reconocimiento de voz y era un producto que era el reconocimiento de voz que luego se instalaba en los partners y ellos lo vendían. Era un producto muy técnico, muy complejo y a mí me ayudó que yo tenía, digamos, suficiente entendimiento para hablar con los ingenieros. Pero de nuevo, lo más importante, la contribución más grande del gerente de producto es traer la información de qué son las necesidades en el mercado, qué son los problemas que se deben resolver. Y para eso uno necesita una persona que tenga esa curiosidad, que tenga ese deseo de ir a aprender, entender qué está pasando, que sea capaz de entender qué son las capacidades que tiene la compañía en la parte técnica, pero que lo más importante es traerles esa información a los ingenieros, decir, esto es lo que debemos construir y por qué. Entonces, el perfil de la persona, la ventaja es que en los startups muchas veces hay gente que está haciendo muchas cosas y eso es una ventaja porque gerentes de producto van a tener que hacer muchas cosas, pero tiene que ser la persona que tenga la curiosidad y el deseo de entender un poco en detalle qué está pasando con los clientes y luego trabajar muy de la mano con ingeniería y diseño para resolver ese problema. Excelente, Laura, mil gracias. Yo de Hay una, pronto, dale, Andrés, Constanza. adelante. No, No, yo Andrés, solo iba a decir que eventualmente en las empresas pequeñas, y Laura lo dijo en un principio, el fundador finalmente termina siendo el desarrollador, el product manager, el preventa, el vendedor, es todo en un principio. Y las empresas pequeñas tienen que tener ese enfoque. Es importante que entiendan los roles que existen en una empresa grande y eventualmente darle muchos de esos roles a unas mismas personas. mm, muchísimas gracias, Andrés. Yo iba a hacer una pregunta de seguimiento precisamente a Isaac y es para ti, Andrés. Eh, ¿Qué pasa con la compensación de una persona, un sales engineer como la tuya? Como precisamente las startups no tienen manera de contratar un sales engineer y un vendedor, etcétera. Claro. ¿Se le puede Bueno, compensar de alguna manera al sales engineer con una comisión de ventas también porque está ayudando a cerrar la venta? O sea, ¿cómo es esa manera de bueno, o sea, compensar esas personas para que claro. las pobres startups que no tienen muchos recursos puedan cubrir los dos roles? Bueno, es decir, hablemos primero de mi experiencia. O sea, en Oracle lo típico es que los vendedores tienen una compensación que es 50-50. O sea, normalmente el salario de un vendedor tiene un componente que el 50% es fijo y el 50% es variable de acuerdo al cumplimiento de objetivos de ventas.
O sea, el riesgo es muy alto en ventas, pero la ventaja es que un buen vendedor puede terminar ganando, el malo gana 50% del salario, el bueno puede ganar 300, 400%. En preventa es distinto. Normalmente el esquema salarial también tiene una componente variable porque es importante entender que un preventa no es un técnico, es un consultor de ventas. O sea, es una persona que hace consultoría, es un experto, es un consultor, pero para las ventas y por eso tiene un variable normalmente entre 70 80% es fijo y el 20% es variable, también amarrado a los objetivos de ventas. En una startup Ok. supongo que ahí toca hacerlo de que la persona que tiene varios sombreros al mismo tiempo, pues tendrá que tener una compensación, eventualmente la del vendedor, no sé, ahí es un poco, yo creo que depende mucho de cada caso. Yo creo que ahí va a tocar hacer un poco de reingeniería para ver cómo creamos ese grupo de soporte a ventas sin afectar demasiado la caja de las startups, pero es fundamental ese rol. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos, dirigida a Laura, me imagino. ¿Qué hace único a Nubank y difícil de copiar? Yo pienso Está que bueno. Nubank, de verdad, de toda mi larga carrera que tengo, Nubank ha sido espectacular, me encanta la compañía y me encanta porque Nubank es una compañía de tecnología resolviendo problemas financieros. Pero una de las cosas más importantes es la obsesión con el usuario que existe en Nubank. Desde que David Vélez arrancó con Nubank, lo que él quería era ayudar a los usuarios, resolver. Entonces hay obsesión con que no solo los usuarios acepten la aplicación, sino que quieran utilizar Nubank. Y eso se refleja en la atención que se pone a toda la experiencia de usuario, en la atención que se pone a siempre estar pensando que lo que tenemos que hacer es ayudar al consumidor. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que Nubank tenga tanto éxito. Obviamente ya con la escala que tenemos también la ventaja de tener muchos datos y esos datos nos ayudan a entender a los consumidores mejor. Podemos entender qué ha funcionado, qué no ha funcionado y podemos empezar, ahora que somos globales, podemos ver qué son las cosas que son únicas en México, en Colombia. Pero otra de las cosas que yo creo que que hace Nubank difícil de copiar y es una de las cosas en que estamos trabajando muy duro en mi área también, es, como les decía, queremos tener productos que sean globales para poder expandirnos, pero que al mismo tiempo reconozcan que hay diferencias muy importantes a nivel regional. Y cómo crear y diseñar unos productos que tengan esa escala global, que puedan abstraer cuáles son los jobs to be done que son comunes y al mismo tiempo proveer la flexibilidad y la configurabilidad para que en México estamos resolviendo el problema que tienen los mexicanos y utilizamos Pay como el pago instantáneo. En Brasil es Pix y la situación de fraude en Brasil es distinta. Entonces, esa magia de crear unos productos que son productos exitosos en cada país teniendo en cuenta las diferencias es otra de las cosas que creo que es una diferenciación muy grande. Bueno, Laura, yo creo que eso va también a una pregunta que yo tenía para ustedes y es ir global o ir primero local y luego crecer local y luego expandirse al mercado global. Como decía Isaac, nosotros apoyamos permanentemente la expansión global de startups y las startups, nuestra obsesión es que piensen global desde el principio para que, para que realmente diseñen productos, como tú dices, que puedan en un futuro tener esa posibilidad. Pero la pregunta es, para penetrar el tema de ventas, y es una pregunta para los dos, ¿iríamos global desde el principio, pensar global rápidamente? Uber estaba en, no sé, 100 países en 6 meses. Esa debería ser nuestra orientación, o primero ir país por país. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo te puedo dar mi experiencia porque yo he trabajado con muchas compañías que estaban en esa etapa de escalar. Lo primero que yo te digo es que las compañías no pueden tratar de aplicar 3 estrategias de expansión al tiempo. Eso no funciona. Entonces, dependiendo del producto, lo primero que la compañía tiene que conseguir es product market fit. Tiene que poder estar segura que tiene un producto que vale la pena. Eso es necesario antes de expandirse en ninguna dirección. Pero una vez que se ha conseguido comprobar
que existe un producto, la compañía tiene un producto que está resolviendo un problema real de un subgrupo de personas. Ahí sí empieza la pregunta de cuál es la mejor estrategia. ¿Es expansión global? Expansión global puede ser exitosa, pero es costosa. Y Uber lo hizo porque tenía una financiación grandísima. Entonces, uno tiene que pensar que es posible. Dependiendo del tipo de producto, hay estrategias de expansión que es ampliar el producto antes de irse globalmente. Y el costo de expansión global varía dependiendo del producto y eso también lo va a saber Andrés. Cuando yo estaba en Nuance y nosotros estábamos trabajando en producto de reconocimiento de voz, nos empezamos a expandir globalmente rápidamente, pero descubrimos muy pronto que, por ejemplo, en Europa, los franceses no aceptan que el equipo de ventas de Estados Unidos esté hablando con ellos. Ellos querían el equipo de ventas y el equipo de consultoría de ventas en Francia. Eso aumenta el costo. Hay otros productos que son menos complejos en que es más fácil ser global rápidamente. Entonces, depende del tipo de producto, pero yo creo que cuando uno está pensando en la estrategia de expansión, tiene que pensar para mi producto qué se necesita para ser exitoso globalmente. Y para algunos productos es fácil. Si el producto es muy generalizable y no necesita ventas mano a mano con el cliente, es mucho más fácil que un producto que requiere una cantidad de atención. Excelente. Andrés, tu visión sobre ir global o local Pues yo creo inicialmente. que Laura ya cubrió casi todo, pero sí, o sea, yo diría que obviamente depende qué tipo de productos es de lo que estamos hablando. Es decir, productos físicos seguramente es un poco más complicado que productos como software. El software es más fácilmente distribuible, vendible globalmente inmediatamente. Yo diría que pues la clave está, además de todo lo que dijo Laura, pues sí, soñar global, pero ir avanzando poco a poco. Pero Excelente. una cosa que quisiera adicionar, porque me acuerdo que David Vélez lo dijo también muy claramente. Cuando David Vélez empezó con Nubank, y lo empezó en Brasil, y Nubank estuvo en Brasil mucho tiempo, creciendo cantidades en Brasil antes de salirse. Pero él desde el principio estaba pensando que eso iba a ser una compañía global. Entonces hay ciertas cosas que uno debe pensar desde el principio. Y eso no quiere decir que uno salte a ser global en los primeros 2 años, porque puede ser muy costoso. Pero la forma como uno diseña el producto desde el punto de vista de la tecnología, la forma como uno diseña la compañía, eso puede influenciar qué tan fácil es más adelante volverse una compañía global. Un ejemplo que de las cosas que hizo David Vélez es que desde muy temprano, en la época de Nubank, la gente empezó a acostumbrarse a que hablaban en inglés en la oficina. Obviamente con excepciones, la mayoría son brasileños y todavía yo entro a llamadas y hay gente hablando en portugués. Pero se estableció que inglés era el idioma que iba a ser el idioma de la compañía. Eso parece pequeño, pero eso sigue siendo importante. Y en cuanto a la arquitectura del diseño de producto, obviamente en este momento que estamos volviéndonos globales, estamos rearquitectando cosas, pero hay ciertas cosas que uno puede pensar con una visión global sin necesidad de decir, ya, me lanzo globalmente. Bueno, tenemos aquí 2 preguntas más. Yo no sé si nuestros panelistas nos pueden dar 5 minutos adicionales. Ya me da pena que nos hemos ido, pero tenemos un par de preguntas. Una que veo que es para Andrés y dice, ¿podrían explicar buenas prácticas de ventas consultivas a través de partners o integradores? Y la segunda, me imagino que es un poco más para Laura, para un producto SaaS, entonces no sería recomendable pensar en mercado Iberoamérica como mercado inicial, sería más estratégico ser primero local. Eh, no sé si queramos ir primero, Laura, para que complementes esta última en un producto software as a service. Entonces, ¿no sería recomendable pensar en el mercado iberoamericano como mercado inicial? Yo creo que el Ah, mercado iberoamericano, cuando uno piensa, si el grupo de países es bastante homogéneo, uno no tiene que pensar que va a ser un mercado solo para un país. Para un tipo SaaS, yo creo que no es problemático decir, yo empiezo mi producto y luego trato de vender. La pregunta ahí es las ventas, porque un producto SaaS normalmente requiere un esfuerzo de ventas o un esfuerzo consultativo. ¿Qué tan fácil es que los clientes en Chile y en Argentina y en Perú y en Colombia
digan, quiero comprar el producto y lo instalo. Si la instalación, si la configuración es fácil, no hay problema. El producto puede arrancar global. Si el producto requiere una cantidad de configuración, es más complicado, es más costoso. Entonces, de nuevo, yo creo que productos SaaS tienen la ventaja de que si están en la nube, no hay necesidad de ir a instalar máquinas ni nada. Pero el producto mismo, es fácil que una compañía en Chile lo compre y diga, bueno, ya lo configuro rápidamente, lo puedo hacer. Perfecto. Si el producto necesita gente como Andrés que vaya y diga, no, pero para su problema esta compañía necesita esta integración, es un poco más complicado. Andrés, ¿por qué no tomas un poco la vocería allí y nos complementas con la pregunta que nos hace nuestra audiencia sobre ventas consultivas a través de Consultiva se partners vende, o sí. integradores? Adelante. Bueno, pues de pronto cortico con el tema de SaaS, o sea, hay otro tema importante alrededor de SaaS y es si como empresa debo yo pedir cambiar el software o yo me adapto al software como es. Y hay toda una discusión de cuál debe ser la forma correcta, o sea, cambiar un software estándar para crear algo customizado, o sea, para mis necesidades puede ser un riesgo hacia el futuro. Entonces, por eso hay esas discusiones de qué es más conveniente. Respecto al tema de partners, pues obviamente empresas grandes tienen como algo estratégico el trabajar a través de partners, de integradores, por ejemplo, de otros desarrolladores, lo que llaman en Latinoamérica los canales. ¿Por qué? Porque es otra forma de vender los productos, donde gran parte del costo de la venta lo está asumiendo es un socio de negocios. Eh, Paula, eso, gracias. Y por supuesto, entonces, vender a través de canales. En Oracle, por ejemplo, existe toda una organización dentro de la empresa que se llama Channels and Alliances, donde justamente se trabaja. Hay una organización completa a cuidar, a generar nuevos partners, a consentirlos, a entrenarlos, a ofrecerles todo el soporte que requieren. Y en términos de buenas prácticas en cuanto a ventas, pues no creo que cambien con las mismas buenas prácticas que usamos en preventa para trabajar con nuestros propios vendedores. Son las mismas buenas prácticas que usaríamos con los canales. Eh, una pregunta alrededor de eso, Andrés. ¿Quién hace la labor de preventas cuando tenemos canales? ¿Son ellos la labor, el pre-sales, y ustedes Sí, entrenarían a los canales en hacer esa labor de pre-sales, o ellos se las arreglan como puedan y nosotros solamente soportamos el canal? ¿Cómo funciona ese tema de pre-sales cuando hay un canal en la mitad? pues ahí hay de todo también, o sea, también hay canales, los partners, o sea, un partner de Oracle puede ser SAP, es uno de los partners de Oracle, que es uno de los mayores competidores de Oracle también. Entonces, obviamente, hay partners que tienen sus propios equipos de preventas, de gerentes de producción, son empresas equivalentes a las de Oracle. Y hay partners muy pequeños, entonces con los partners pequeños, obviamente, hay una relación totalmente diferente con estos partners gigantescos que pueda tener una empresa como Oracle. Y sí, ahí se les da entrenamiento, se les ofrece todo lo que requiere un vendedor propio de la empresa, se lo ofrecen a los canales para que puedan crecer y eventualmente generar su propia equipo de preventa. Ok, Sí. Una de entonces, las experiencias que tuve yo precisamente con eso en una compañía en que trabajamos era una compañía que producía un producto para compañías de abogados, para manejo de riesgo y todo. Inicialmente, la compañía tenía su propio equipo de servicios y de preventas que hacía toda la parte consultativa, que hacía toda la integración y configuración. En la medida en que la compañía empezó a crecer y nos dimos cuenta que no queríamos crecer linealmente el equipo de servicios, empezamos a cultivar compañías partners. Y entonces lo que nos enfocamos fue a entrenar a que esos partners fueran los que podían hacer las integraciones, las configuraciones para mantener nuestro equipo mucho más pequeño. Todavía teníamos algunos de los de ingenieros de preventas, pero ya la parte de la integración, la configuración lo podían hacer los partners en vez de nosotros. excelente. Bueno, yo no veo ninguna otra pregunta en el chat. Queríamos simplemente darle las gracias, Isaac. No sé si tengas algún comentario final. Yo maravillada y agradecida con nuestros panelistas
y su gran experiencia que han compartido con nosotros hoy. Solo una pregunta, si están dispuestos a que nosotros les hagamos eventuales futuras consultas, si están interesados o si pues agradeceríamos nos compartan en el chat sus datos de contacto o LinkedIn, etcétera. Si ustedes quieren que los sigamos, me parece que sería maravilloso poder estar en contacto. Isaac, ¿alguna recomendación, sugerencia, comentario final a nuestros panelistas? Muchas gracias a Laura y Andrés. Realmente fue un placer verlos de nuevo y mil gracias por compartir su experiencia y expertise con nosotros. El Muchas placer fue gracias a nuestro. ustedes. Yo ahora sí estoy tarde. Sí, claro, estamos tarde. Muchísimas gracias a todos por Gracias a todos. acompañarnos. Les recordamos que esta charla fue grabada y estará subida en YouTube como Uniandinos Oficial. Exacto. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, Gracias.